Nuevamente, buenos días y bienvenidos a esta sesión. Es la cuarta sesión del Seminario de Estudios de Población y Salud Pública. El día de hoy vamos a tener con nosotros a la doctora Paola Peniche Moreno. Ella es investigadora del CIESAS Unidad Peninsular. Eh, el tema que nos va a presentar es sobre las juntas de sanidad y las comisiones de policía sanitaria en el siglo XIX y la construcción del proyecto sanitario liberal en Yucatán. La dinámica de la sesión se va a dar de la siguiente manera. Ahorita estoy haciendo la presentación breve. La doctora Paola nos va a presentar, se va a presentar y nos va a contar un poco acerca de su trayectoria curricular, su trayectoria académica. Y a partir de ello va a empezar a presentar el tema. Tiene hasta 30 minutos para exponer. Y una vez que se termine la exposición, el doctor Juan José Mena Carrillo va a ser el moderador respecto a las preguntas y dudas y comentarios que se quieran hacer con respecto a la sesión. Entonces, voy a compartir le damos la palabra a la doctora Paula Peniche y apenas ella nos diga, ya comparto la presentación para empezar. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y sobre todo por la invitación a participar en este seminario. Siempre es un gusto poder, pues en realidad es útil para uno, ¿no? Poder sentarse a sistematizar y preparar una presentación sobre lo que estás trabajando y con colegas que están interesados y que trabajan la misma problemática. Entonces, realmente el agradecimiento viene de mi parte. No me voy a extender demasiado mi presentación porque casi todos aquí ya nos conocemos. Trabajo en el CIESAS, trabajo temas de salud, enfermedad, atención. Con mi colega Inés Cortés hemos estado tratando de desarrollar una línea que podría llamarla tentativamente algo como antropología histórica del proceso salud, enfermedad, atención, en donde desde una perspectiva antropológica tratamos de mirar al pasado. Y a largo plazo lo que nos interesa, digamos, a lo que vamos vinculando todos los pequeños temas aparentemente aislados, es para poder estudiar y para poder explicar el proceso sociohistórico de expansión de la biomedicina, ¿no? Lo que se llama en antropología el proceso de medicalización. Y para eso, bueno, Inés es antropóloga, yo soy historiadora, entonces yo me voy más para atrás, Inés trabaja más el siglo XX y yo en este momento estoy trabajando el siglo XIX hasta 1880, porque como sabemos, ahí es como un punto de quiebre en donde se dan muchas transformaciones, sobre todo a nivel, pues sí, a nivel de saberes y de conocimientos, que es lo que Carlos Alcalá ha publicado recientemente, pero también se dan transformaciones muy importantes a nivel político y a nivel económico. Entonces es más o menos el marco, digamos, del trabajo que he desarrollado pues los últimos 10 años, ¿no? Cómo es el proceso sociohistórico de expansión, primero de lo que se conoce como medicina científica y después ya más en forma de la biomedicina. Este modelo médico se ha ido convirtiendo en hegemónico, ¿no? Cómo se ha conseguido su hegemonía política y su hegemonía económica. Entonces, pues nada más. Muy bien, perfecto. Pues entonces empezamos comparto la presentación. Por favor. Ya para iniciar, nada, dame un segundo para compartir. No me encanta ir diciendo siguiente, pero yo no pude, como que no pude transmitir desde mi pantalla, entonces Carlos me va a hacer el favor de ir transmitiendo las diapositivas y voy a tener que ir diciendo siguiente. Okay, ¿ya se ve? Ya se ve. Ok, voy a cerrar el micrófono.
Muy bien. Entonces, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, te escucho muy bien. Ok, entonces voy a empezar. El tema que elegí para presentar hoy surge de mi interés general en los procesos de salud, enfermedad y tensión desde una perspectiva política. Y no me refiero únicamente a la dimensión administrativa y burocrática de lo político, sino que estoy pensando en lo político en un sentido más amplio, como algo que ocurre en el ámbito público. Como dije, hemos tratado de ir incorporando conceptos y perspectivas de la antropología, es decir, lo político visto como esta arena en donde se establecen relaciones de poder, se resuelven conflictos y se disputa el control de recursos estratégicos para la vida en sociedad. Y es que en el contexto del liberalismo, la salud y la vida se convirtieron en recursos estratégicos para la expansión del capitalismo industrial y para la formación de los estados nacionales. Es un siglo de muchísimos cambios. Por eso es importante comprender cómo estos fenómenos se entrelazan con la política, pues ya que las decisiones sobre la salud pues no solamente afectan a lo individual, sino que también tienen implicaciones políticas y sociales muy importantes. Al explorar este tema, espero ir descubriendo cómo las ideologías políticas y económicas influyen en la forma en que se abordan las cuestiones sobre salud y enfermedad en una sociedad. Siguiente, por favor, Carlos. Cuando las sociedades ilustradas imaginaron nuevas formas de organización impulsadas por los ideales de políticos de libertad e igualdad, también buscaron superar las catástrofes epidémicas. El proyecto sanitario se gestó en este contexto de transformación, pero ¿cómo se materializó fuera de Europa? ¿No? ¿Cómo se materializa fuera de sociedades con problemáticas muy diferentes a aquellas en donde el liberalismo fue concebido? Siguiente, por favor. En mi investigación considero a Yucatán como un laboratorio para analizar la expresión regional de fenómenos globales. No pretendo afirmar que la península sea un caso aislado de la red de interrelaciones que se tejieron a nivel mundial a partir del siglo XVI. Como cualquier lugar de este mundo interconectado, Yucatán tiene características propias que debemos comprender para explicar cómo los procesos sociales económicos globales se manifiestan a nivel local interactuando con condiciones particulares de la región. Siguiente. En esta ocasión nos vamos a centrar entonces en uno de los aspectos de ese proceso sociohistórico de construcción de la salud pública. Me refiero a su codificación y a su reglamentación y la puesta en marcha de este proyecto como un subproducto del proyecto liberal del Pacto Republicano. A través de este análisis podemos comprender mejor cómo se materializó la idea de salud pública en Yucatán y cómo las influencias políticas y económicas a nivel global se entrelazaron con las condiciones específicas de la región. Siguiente. Ahora bien, ¿cuál es el problema interesante que plantea este fenómeno jurídico con relación a la salud pública? En el siglo XIX se dieron dos procesos sociales y políticos que sentaron las bases de los estados liberales a largo plazo. Por un lado, se reconoció el valor político del bienestar y la calidad de vida de las personas, y por el otro, la creciente urbanización generó la necesidad de una forma descentralizada de gobierno. Estos dos procesos, es decir, que se haya valorado la salud y la vida de las personas y la necesidad de la descentralización del gobierno, se entrelazaron y dieron lugar a cambios importantes. La siguiente, por favor. Uno de esos cambios fue el surgimiento del movimiento higienista que transformó la manera en que se entendía la salud radicalmente. Este movimiento tuvo un impacto en la organización de los espacios públicos y privados, pero también en las relaciones sociales que había entre las personas y en los hábitos incluso. Por otro lado, la creciente urbanización, como ya mencioné, condujo a la creación de municipalidades y ayuntamientos como una estrategia para descentralizar el gobierno y establecer los cimientos de los estados liberales. Estas instituciones asumieron, es decir, las municipalidades o los ayuntamientos asumieron diversas funciones y entre ellas asumieron la responsabilidad de dar servicios públicos
y de reorganizar las ciudades siguiendo los principios ilustrados del bien común. Siguiente, por favor. Entonces, en síntesis, en esta presentación vamos a explorar la confluencia de estos dos procesos, de cómo que se haya dado valor político y económico a la salud, devino en el higienismo y en la centralización del poder, la descentralización del poder, cómo se confluyeron y cómo se materializaron en la instauración de las juntas de sanidad y las comisiones de policía. Estas dos entidades, es decir, las juntas y las comisiones, fueron entidades políticas de los estados nacionales para cuidar la salud colectiva, pero también para transformar a la sociedad. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación, comenzaremos examinando el higienismo como esta base de conocimientos que orientó las acciones del proyecto sanitario liberal. Después vamos a analizar a qué nos referimos cuando decimos que lo que se impulsó en el siglo XIX fue un proyecto sanitario de corte liberal, es decir, ¿qué lo hacía liberal? Y por último, nos vamos a enfocar en cómo este proyecto se materializó, es decir, cómo se implementó específicamente en Yucatán, lo que nos va a permitir comprender el papel desempeñado por estas dos entidades político-administrativas, las juntas y las comisiones de policía. Siguiente, por favor. Entonces, vamos con la primera parte de la agenda. Y no me va a tomar mucho tiempo porque estoy segura que todos están muy familiarizados con el movimiento higienista. Solamente quiero destacar dos aspectos que considero importantes y que se vinculan con la materialización política de este movimiento. El primero es que, con la influencia de la medicina, el higienismo clasificó el entorno distinguiendo entre lo normal y lo anormal, o lo saludable y lo patológico, o lo deseable y lo indeseable. Y a partir de esta clasificación, la aspiración era transformar y organizar el entorno. El segundo aspecto que me interesa destacar del higienismo es que se desprende del primero, es que este enfoque estableció una relación entre la salud, la enfermedad y las condiciones de vida. Siguiente. Pero, ¿cómo se aplicó el higienismo? O sea, esto que acabo de decir es a nivel de saberes, de construcción del conocimiento. ¿Cómo se aplica el higienismo en la política del siglo XIX? Pues poner en práctica un conocimiento implica ejercer un poder. Y en este caso fue el Estado el que asumió el papel político de implementar los principios del higienismo. Esa fue la fuente de poder. De este modo se buscó proteger el valor político y económico de la población según esta nueva lógica higienista. La siguiente, por favor. Entre otras cosas, la higiene debía eliminar los lugares en donde se propagaban enfermedades. Y así fue que la higiene se va a convertir en una guía ideológica, política y cultural del gobierno liberal. Y vinculada a esta idea, la medicina moderna se convierte entonces en una herramienta política de los estados nacionales. Siguiente, por favor. El higienismo y los avances en la medicina marcaron un cambio importantísimo en la forma en que se veían las epidemias, principalmente porque se empezó a creer que era posible prevenirlas o al menos reducir su gravedad. En el siglo XIX, además de la higiene, vamos a encontrar los conceptos de profilaxis o preservación como evidencia de la manera en que se fue desarrollando esta idea de prevención en la salud pública. Siguiente, por favor. El aspecto más relevante entonces de este proyecto sanitario liberal es que se va a implementar a partir de las municipalidades. Y es lógico, ya que precisamente las municipalidades fueron la columna vertebral de la propuesta de reorganización política y social. La Constitución de Cádiz de 1812 fue una influencia muy importante para establecer las reglas para las acciones colectivas relacionadas con la salud de la gente. Sobre todo, obviamente, en España y en todos sus territorios, pero también en las naciones recién independizadas. Ya hay muchos trabajos sobre historia política en donde se analiza la influencia tanto de las Cortes como de la Constitución de Cádiz en la implementación, en la reorganización política de muchos países de América Latina. Siguiente, por favor.
Durante los debates de las Cortes Gaditanas surgieron dos enfoques políticos diferentes. Por un lado, se consideró la experiencia de las Juntas Supremas de Sanidad Provisionales que habían sido establecidas por las Borbones. Estas eran entidades políticas centralizadas, encargadas de tomar decisiones en tiempos de epidemias. Por otro lado, se observó la organización que se estaba dando en los territorios franceses después de la Revolución, en donde la gestión sanitaria fue delegada a las prefecturas, que eran instituciones locales y estables. Entonces, por un lado tenemos la centralización, por otro lado la descentralización. La centralización caracterizada por su, que no eran temporales, pues, y la descentralización eran estables y a nivel local. En la Constitución de 1812 de Cádiz, se adoptó el modelo francés para la concepción y para la estructura de la salud pública porque este modelo de descentralización era mucho más coherente con el modelo político liberal. Además, en ese momento hay que recordar que varios territorios españoles estaban ocupados por los ejércitos napoleónicos y seguían la organización de las prefecturas. Sin embargo, después de la Constitución de Cádiz, tanto en España como en estos países americanos, se va a restablecer la Junta Suprema de Sanidad y se desarrolló una especie de sistema mixto que oscilaba entre la autonomía municipal y la centralización política. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al punto 2 de la agenda de la sesión. Y este es cómo podemos identificar a un proyecto sanitario liberal. Los artículos relacionados con la salud en las leyes constitucionales del siglo XIX muestran algunos de sus aspectos más destacados. Uno, el valor político que se da a la población, del que ya mencioné varias veces. Dos, la idea del bien común, que es una idea que se va a desarrollar impulsada por este liberalismo político. Tres, el orden, la salud y el bienestar como valores de la sociedad liberal. 4, la secularización de la beneficencia. Y 5, el papel del municipio en la protección del bien común y de la sanidad local. Vamos a ver uno por uno. La siguiente, por favor. El punto 1 que mencioné, entonces el valor político de la población. Como ya dije en un principio y varias veces desde la Ilustración, es que se va a empezar a considerar a la población como la base del Estado, en lugar de una clase privilegiada. Se fortaleció la idea de que el poder residía en el pueblo, es decir, en todos los ciudadanos, y que su consentimiento era importante para que el gobierno fuera legítimo. Y de ahí es que se va a establecer la idea, entonces, de que el Estado debía proteger y promover el bienestar de los ciudadanos, lo cual incluía prevenir la pérdida masiva de vidas debido a epidemias, porque eso era proteger la base misma del Estado y su legitimidad. En la Constitución de 1812 hay dos aspectos que resaltan el valor otorgado a la población en el pensamiento político liberal. Uno, los conceptos de población y ciudadanía. Y dos, la importancia de los censos de población como herramientas de gobierno. La siguiente, por favor. Un aspecto interesante relacionado con esta idea de qué es la población y qué es la ciudadanía es que en las constituciones yucatecas de 1825 y 1850 se imponen restricciones al ejercicio de los derechos de ciudadanía. Al analizar el proceso histórico de construcción de la salud pública en relación con la formación y la consolidación de los estados nacionales, es muy importante cuestionar entonces cómo se forma la nación y cómo se concibe la protección de la salud de todos, considerando estas diferencias legales que se plantean desde el principio dentro de esa misma comunidad. Más tarde, por ejemplo, vamos a ver que las repúblicas indígenas fueron las únicas autoridades a nivel local a las que no se les asignaron responsabilidades en materia de salud pública, una vez que estas repúblicas fueron restablecidas. Siguiente, por favor. La siguiente idea liberal en el proyecto sanitario es la idea del bien común. Esta idea se convirtió en el objetivo principal de la política y del fundamento del poder en el siglo XIX. Es decir, el Estado estaba para garantizar y para velar y resguardar esta idea de bien común. En el contexto del constitucionalismo gaditano se empezaron a tomar medidas para proteger el bienestar de la sociedad, aunque no se había desarrollado plenamente esta idea de bien común.
empiezan a surgir las nociones de policía, de salubridad y comodidad. Estas acciones buscaban promover la salud y el bienestar de todos, aunque no se conceptualizaba plenamente el bien común en ese momento. Ya después, con el tiempo, el concepto de bien común va a ir ganando importancia en el pensamiento político del siglo XIX y va a empezar a influir de forma muy importante en las maneras en que se gobernaba y organizaba la sociedad. A medida que el liberalismo se desarrollaba, el bien común se convierte en un concepto fundamental para justificar y orientar las políticas públicas en beneficio de todos y del progreso social. La siguiente, por favor. Otro rasgo presente en la codificación de la salud pública es la presencia del orden, la salud y el bienestar como valores políticos y como valores morales también. Ya mencionamos que el Estado liberal del siglo XIX buscaba el bien común como objetivo principal, pero también se retoma del mercantilismo el concepto de policía, que se refería específicamente a la gobernabilidad de las ciudades. Se reformuló este concepto de policía para incluir el mantenimiento del orden y la limpieza en los espacios urbanos y en beneficio de todos. Y así se van a empezar a establecer leyes y normativas específicas para regular el orden y la limpieza, que eran valores importantes para la salud y el bienestar. Estos valores formaron la base del proyecto sanitario liberal y se reflejaron en varias de las constituciones. Desde la Ilustración, el orden y la limpieza se consideraron valores políticos necesarios para brindar estabilidad en un momento en que la industrialización, el crecimiento urbano, los movimientos sociales y políticos que había por todas partes representaban el contrario, la inestabilidad. Entonces, la salud también se convirtió en sinónimo de orden y también por eso era un objetivo importante para poder garantizar la estabilidad política en el siglo XIX. Siguiente, por favor. Otro rasgo liberal presente en la codificación sanitaria es que el Estado se hizo cargo de la atención a lo que se entendía como los grupos más vulnerables. En el proyecto sanitario liberal, uno de los objetivos principales era eliminar la pobreza y excluir a los pobres del entorno urbano. A medida que las ciudades se convirtieron en centros de producción y comercio en el siglo XVIII, va a ir creciendo esta población empobrecida que presentaba riesgos para la salud de todos, no nada más para los pobres. Antes, los problemas sanitarios, antes de todos estos cambios, los problemas sanitarios se distribuían de manera equilibrada entre las ciudades y el campo, pero ahora las ciudades enfrentaban desafíos importantes como el hacinamiento, la escasez de recursos y los saqueos. Para abordar los desafíos sociales que surgieron durante esta etapa de industrialización y urbanización, entonces el Estado va a empezar a asumir la responsabilidad de ayudar a los segmentos de población que se consideraban marginados, que antes dependían de la caridad de la Iglesia. Entonces, se da todo este proceso de secularización de la beneficencia. Siguiente, por favor. El último rasgo liberal del proyecto sanitario del siglo XIX que voy a señalar tiene que ver con el papel de los municipios, que es lo que he tratado de venir subrayando desde el principio. Como ya mencioné, el liberalismo promovía la descentralización del poder y por eso los municipios y los ayuntamientos fueron tan importantes durante esta época. Estas instituciones otorgaban mayor autonomía de autoridad a los gobiernos locales, permitían que las decisiones se tomaran más cerca de la comunidad y así los ayuntamientos y los municipios se van a convertir en guardianes del concepto del bien común, ya que las autoridades elegidas por el pueblo tenían la responsabilidad de velar por el bienestar de toda la población, utilizando al mismo tiempo pues, recursos públicos. Además, se reconocía que cada comunidad tenía necesidades específicas que requerían soluciones adaptadas a su situación. También fue muy importante el hecho de que los municipios tuvieran la capacidad de crear sus propias normas y sus propias regulaciones. Siguiente, por favor. Entonces pasamos ya a la tercera parte de la presentación que tiene que ver con cómo se implementa entonces en términos generales este proyecto sanitario liberal. Para analizar la codificación jurídica de la salud pública en Yucatán, tenemos la Constitución de Yucatán de 1825, la de 1840, el reglamento, no me acuerdo si era al revés, el reglamento para el gobierno interior de los pueblos del 41,
Este reglamento se convirtió en ley en 1850 y la Constitución en 1861. En estos textos se estableció que las responsabilidades en materia de sanidad estaban asignadas a diferentes niveles de autoridad dependiendo del tipo de organización política a la que se refiriera. Por ejemplo, los jefes políticos superiores eran los responsables en las cabeceras de los departamentos, los alcaldes municipales se encargaban en las ciudades y en las villas, los comisarios municipales en las poblaciones más pequeñas, los jueces de paz en localidades y ranchos dispersos, los alcaldes auxiliares en los barrios de las ciudades y los amos en las haciendas rurales. Como adelanté hace un momento, los caciques de las repúblicas no tuvieron responsabilidades sanitarias durante el periodo en que fueron restituidas sus autoridades. Fueron las únicas autoridades a las que no se les asignó este tipo de responsabilidades. Siguiente, por favor. En general, las autoridades tenían la responsabilidad de cuidar la salud pública y mantener el orden y la limpieza de los espacios públicos como mercados, cementerios, cárceles, plazas, calles y caminos. También supervisaban la venta de alimentos y medicinas en las boticas para garantizar su calidad y además debían tomar medidas para enfrentar epidemias y otras amenazas sanitarias. Entonces, para llevar a cabo todas estas acciones que les fueron codificadas en las leyes, debían establecer reglas en sus ordenanzas, las cuales podían crear y modificar según fuera necesario, pero siempre debían mandarlas al Congreso para que fueran aprobadas. Gracias a que se mandaban al Congreso para su aprobación, he podido localizar y rescatar ordenanzas presentadas al Congreso en 1870 por los ayuntamientos de Mérida, de Izamal, Teabo, Sotuta, Temax, Tecash, entre otros pueblos. En estas ordenanzas se puede leer que el gobierno de las localidades con ayuntamiento o conjunta municipal se organizaba a través de comisiones permanentes. Estas comisiones, en términos generales, algunos pueblos tenían unas más, unas menos, pero abarcaban diferentes áreas como educación, secretaría, finanzas, justicia, mercado, cárcel, asistencia social, jardinería y policía sanitaria. Los responsables de cada comisión eran denominados dentro de los integrantes del propio ayuntamiento. Siguiente, por favor. Entonces, como parte de estas comisiones, en cada localidad se establecieron las comisiones de policía, que fueron las encargadas de implementar las reformas de higiene. Un rasgo muy importante y en contraste a las juntas de sanidad es que estas comisiones operaban de manera constante, o sea, eran permanentes, estaban subordinadas a los ayuntamientos y municipios. Tenían diversas responsabilidades, pero una de las principales era prevenir la contaminación del aire y promover prácticas higiénicas basadas en los conocimientos científicos de la medicina y de la higiene. Estas medidas también contribuyeron de forma muy importante a organizar las ciudades. Aunque las comisiones tenían cierta falta de claridad en cuanto a su funcionamiento, se puede considerar que fueron un primer impulso para prevenir enfermedades a través de la gestión estatal. Es importante destacar que las comisiones de policía, más allá de las ordenanzas municipales, no tenían una posición formal en la estructura del gobierno de las localidades. Tenían muchas dificultades, reportaban muchas dificultades para obtener recursos financieros y apoyo legislativo por parte del Estado. Fue realmente hasta el Porfiriato cuando se observa un avance en este aspecto, especialmente en la ciudad de Mérida, en donde se establecieron las juntas de salubridad y sus comisiones como entidades permanentes con una mayor solidez dentro de la administración municipal. Esto significó un paso monumental muy importante en la formalización de su rol y de sus funciones y también que empezaron a contar con más recursos para funcionar. Siguiente, por favor. Ya vimos entonces a las comisiones de policía como entidades permanentes que echaron a andar reformas higienistas. Por otro lado, tenemos a las juntas de sanidad que se hicieron cargo de la gestión de las emergencias epidémicas. Las juntas de sanidad incluían a la Junta Suprema de Sanidad y a las juntas de sanidad municipales. A nivel local, el enfoque se centraba en abordar situaciones excepcionales causadas por epidemias. En la práctica, la Junta Suprema de Sanidad, es decir, la que se organizaba a nivel estatal,
era presidida por el gobernador y tomaba decisiones, pero su centralización en realidad resultaba poco efectiva y por lo tanto la implementación de las decisiones de la Junta Suprema de Sanidad y la recopilación de información epidemiológica eran responsabilidades que recaían en las juntas municipales a nivel local. Estas juntas se reunían solo cuando había amenazas a la salud pública, como rumores de brotes epidémicos en ciudades conectadas por vía marítima con Yucatán, como Veracruz, o sea, la vigilancia estaba en Veracruz, La Habana, Nueva Orleans y Nueva York, o también se reunían cuando se informaba de casos sospechosos en cualquier parte del estado. En 1850 se estableció jurídicamente cómo debían componerse esas juntas y se incluía a políticos, vecinos, un militar, un religioso y un médico. La composición de las juntas de sanidad reflejaba la participación de diferentes sectores y órdenes de gobierno. Cada uno tenía su rol en la toma de decisiones y en la implementación de medidas para abordar las emergencias epidémicas. Y este ejemplo ilustra el concepto de gobernanza, que implicaba la organización de la sociedad a través de la colaboración de diferentes sectores y órdenes de gobierno, y cada uno aportaba su experiencia y sus perspectivas para tomar acciones en beneficio de la comunidad. Siguiente, por favor. Las juntas de sanidad de CISAL y de Progreso fueron destacadas debido a la labor que tuvieron en la supervisión de puertos marítimos. Contaban con médicos que llevaban a cabo inspecciones a los barcos y a los pasajeros que llegaban a la zona. Eran los principales puntos de revisión, digamos. Siguiente, por favor. Dado que estas juntas eran de carácter temporal, pues he podido registrar que la Junta Suprema, es decir, la estatal, solamente se convocó en 4 momentos específicos antes de 1880. El primero es en 1832, antes del primer brote de cólera. En 1853, durante el segundo brote de cólera. En 1870, durante una epidemia de viruela. Y en 1878 y 79, durante una pandemia de fiebre amarilla. Lo mismo sucedía con las juntas superiores en los ayuntamientos locales, dependiendo ahí sí de situaciones localizadas. Siguiente, por favor. En resumen, expuesto que en la primera mitad del siglo XIX se empezó a reconocer la importancia de la salud como una responsabilidad del gobierno local. Vimos que, aunque en un principio fue un proyecto liberal, la implementación fue más bien limitada y realmente hay que estudiar más cómo se formaliza y se consolida a partir de 1880. Sin embargo, antes de 1880 sí se establecieron las comisiones de policía, que fueron las que empezaron a realizar cambios en los espacios públicos para prevenir epidemias y mejorar la higiene urbana. También vimos que las crisis epidémicas fueron manejadas por las juntas de sanidad, que incluían representantes de diferentes sectores sociales como militares, políticos, religiosos y ciudadanos, además de médicos. Esta inclusión paulatina de los médicos refleja el proceso gradual de medicalización de la salud pública en Yucatán durante este periodo. Ya en el porfiriato vamos a ver una presencia mucho más importante de médicos, que casi van a ser dominada por médicos. Ahí va a ser un cambio importante también. Estas juntas estaban subordinadas al gobierno local y tenían un carácter temporal, estableciéndose solamente durante las amenazas epidémicas y se disolvían una vez que se consideraba que la epidemia había terminado. Hasta aquí, entonces, traté de exponer en términos generales qué es lo que vamos a encontrar de liberal en el proyecto sanitario y cómo se empezó a echar a andar el proyecto sanitario liberal en Yucatán. Y pues esto. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Claudia Paula Peniche Moreno, por la exposición de su trabajo. A continuación, como ya lo había mencionado Carlos al principio de la sesión, abriremos un pequeño espacio de preguntas, comentarios, en la que, digamos, usted podrá entablar un diálogo con los miembros de la sesión del seminario.
Si alguien tiene una pregunta, algún comentario para la doctora Claudia Paula Peniche Moreno, está abierto el micrófono. Solo solicitamos que le piquen al botón de participar para que sea fácil identificarlos y que la doctora los pueda escuchar. Adelante. Adelante, Josefina. Hola, buenas tardes. No, todavía días. Sí, muchas felicidades, Paola. Está muy interesante. Y me gustaría saber si tú tienes la misma percepción que me provocaste de que era una especie de lo que llamaríamos ahora interdisciplina, ¿sí? Cuando las juntas y las comisiones no eran solamente de médicos o de personal de salud, sino intervenía toda esta serie de personajes que aparentemente no tienen nada que ver con la salud, ¿no? Sí, y por otra, te digo, me gustó muchísimo tu presentación. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por tu comentario tan positivo. Sí, de hecho es uno de los aspectos que a mí me interesa mucho porque, digamos, al estar nosotros como investigadores y como sujetos sociales tan profundamente atravesados por los procesos de salud, enfermedad y atención, es decir, los tenemos tan incorporados que asumimos como algo normal, natural, que sea un asunto médico, pero no siempre fue así, ¿no? Digamos que esa es la pregunta más general que a mí me interesa. ¿En qué momento o cómo fue el proceso en que la medicina se fue expandiendo de forma tan hegemónica y con tanto poder hacia los diferentes órdenes de la vida? Y precisamente uno de los primeros campos que fue medicalizado antes que la atención fue la salud pública, ¿no? Estos intereses colectivos en salud fue, digamos, a nivel político, uno de los primeros espacios que fue medicalizado. Entonces, en el siglo XIX, antes de 1880, empezamos a ver que los médicos empiezan a participar en las juntas de sanidad. Y yo tengo la idea que esa inclusión de los médicos en las juntas de sanidad fue como poco a poco el Estado empezó a hacer un puente tan importante con la biomedicina, o bueno, en este caso con la medicina científica. Es como el Estado debe empezar a transferir recursos económicos y recursos jurídicos a la medicina científica y esto le va a permitir expandirse, ¿no? En esa época había un pluralismo médico. Todavía no es que la medicina científica era la única o la más importante. Poco a poco fue expandiéndose y justo en 1870, al menos en la revista de la emulación, que es sobre Yucatán, es cuando empezamos a encontrar a los médicos exigiendo al Estado su reconocimiento como la verdadera forma de atender los asuntos de salud y enfermedad. Entonces, como que sí, era como más multidisciplinaria, por eso a mí me parece interesante. Primero, cuando yo empecé a escribir sobre esto, utilizaba sin mucha reflexión el concepto de gobernanza, pero me puse a leer realmente qué significa gobernanza. No, una cosa es gobierno, como las instancias oficiales ejercen acciones de administración pública, y gobernanza es realmente cuando gobierno y otros sectores de la sociedad empiezan a participar para desarrollar proyectos colectivos o para buscar intereses colectivos, ¿no? Y entonces por eso en la presentación traté de decir, este ejemplo de conformación de las juntas de sanidad es un ejemplo interesante de gobernanza, porque no nada más está el poder público, porque en ese esquemita que hice está el poder ejecutivo, está el poder legislativo y está el poder judicial, exactamente como se concibió el gobierno en el Pacto Federal, ¿no? Están los tres órdenes de gobierno, está ejecutivo, legislativo y judicial, está lo religioso, está lo militar y está lo médico. El médico es nada más una de las partes. Pero, de hecho, hay un artículo de Ana María Carrillo
cuando ella dice en el Porfiriato es cuando se pasa del sanitarismo a la salud pública, ¿no? Porque el sanitarismo es así como más diverso, no está todavía tan profundamente medicalizado. Y una vez que los médicos avanzan y van desplazando a los otros sectores de la sociedad, es cuando, de acuerdo a la propuesta de Ana María Carrillo, ya vamos a ver en forma la salud pública, pero digamos en este proceso de expansión de este tipo de medicina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Josefina. A continuación le cedo la palabra, o le cedemos la palabra, mejor dicho, a Claudia Pardo Hernández, que tiene levantada la mano. Adelante, Claudia. Hola, hola Paola, no sé si me ven. Bueno. No, pero te escucho. Te escuchamos. Okay. Bueno, pues muchas felicidades, me gustó mucho tu participación y me pareció muy interesante y lo relaciono esto que hablabas tú de las juntas de sanidad, me recuerda mucho y por ahí va la pregunta, si tú encontraste en todo esto que has trabajado algún momento en el que estas juntas de sanidad no se pusieran de acuerdo e incluso se pelearan, porque yo en el caso de Puebla, el obispo de Puebla, en un momento en el que hay una epidemia de viruela, se niega a prestar su casa para que sirva como lazareto. Su casa tenía una casa como de campo en las afueras de Puebla, en un cerro, y es la única casa la única propiedad, me imagino que debe haber sido muy grande, que trata el ayuntamiento de que la preste para aislar a los virulentos. Pero él se niega e incluso se opone, diciendo que es su refugio en el momento en el que la epidemia esté más fuerte, él se va a ir ahí. Entonces, es el único caso que yo he encontrado en el que la iglesia, que siempre se involucraba de manera muy activa para el combate de las epidemias, aquí marca su raya y dice, conmigo no cuenten. El asunto escala a tal proporción que el mismo comandante militar exige y obligan a que preste la casa. Entonces, es un conflicto político con un religioso de altísimo rango en el que el militar de más alto rango del Estado tiene que intervenir para tener un lugar a donde alojar a los virulentos. Entonces, ese caso me parece como muy particular y no sé si tú habrás encontrado algo semejante por ahí. Y muchas felicidades. Gracias, me encantó. No, pues muchas gracias por tu ejemplo. Es interesantísimo y como digo, como traté de decir al principio, definitivamente yo creo que estas dos instancias, las juntas y las comisiones en específico, pero también el asunto de la salud pública, lo podemos ver como una arena política, ¿no? Una arena política en donde se dan relaciones de poder y se dan relaciones de conflicto también. Y entonces cuando podemos ver operando a las diferentes fuerzas que operan sobre una arena política, específicamente de manera tan clara como lo refieres, no he encontrado. Lo que sí encontré fue un debate muy interesante que se da en 1832, en donde los médicos de la Junta Suprema, que eran médicos franceses, todavía la escuela de medicina no había avanzado, están como abogando por una mayor centralización, ¿no? Porque lo que dicen es necesitamos ser un poder fuerte, ¿no? Necesitamos tener la autoridad necesaria para que se respeten las decisiones de la Junta Suprema. Y por otro lado, también encontré un debate interesante en 1870, un médico que se llama Waldemaro G. Cantón, que después va a formar parte de las juntas de sanidad durante el porfiriato. Asumo que en esta época habrá sido muy joven, o no sé si habrá sido el padre, no tengo muy clara la genealogía, pero es el mismo nombre, donde está criticando a la Junta de Sanidad y la llama la Junta de Circunstancias, porque dice que
se juntan así cuando se les ocurre y cuando están muy asustados de que algo va a pasar, pero no tienen una codificación jurídica que lo respalde y que no tienen dinero, ¿no? No tienen dinero para operar. Y eso es finalmente a lo que se va a acercar la Junta de Sanidad ya en la época del Porfiriato, ¿no? Con todas las implicaciones políticas y económicas que ello supone, y también por la importancia que va a adquirir el asunto de la salud pública durante esta época, en torno a la fiebre amarilla y su vinculación con el desarrollo económico de la península en relación con el Enequén. Entonces, estos son los dos debates que yo encuentro para Yucatán, que he encontrado, no quiero decir que sean los únicos, seguramente hay más. Veo que aquí está Alfonso Chin, que va a estudiar la Junta de Sanidad en la época del Porfiriato, ¿no? O posterior. Posterior, en la época de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, es muy importante, yo creo, este aspecto político y económico de la Junta de Sanidad en relación a una configuración social específica, ¿no? Por eso yo decía, me interesa mucho este aspecto político de la salud pública, que lo político está ineludiblemente vinculado a lo económico. Pero Así gracias. Es. Muchas gracias, Paola. Felicidades. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguna otra persona que quiera hacer una pregunta a la ponente, algún comentario? Está abierto el micrófono. Sí. Sí, adelante, Carlos. Ok, bueno, Paula, pues igual me sumo a las felicitaciones de Josefina y de Claudia por la presentación. Sumamente muy interesante y aparte nos permite establecer un panorama mucho más amplio de la estructura sanitaria en esa época. Normalmente cuando nosotros trabajamos el tema, sobre todo cuando hemos trabajado epidemias, pues nos vamos directamente a la epidemia y la cuestión del organigrama y de la estructura de política es un referente muy básico nada más para entender cómo se estructura, pero no tan al detalle. En ese sentido, hay algunas, más que llamarme la atención, son unas cuestiones reflexivas. Es una época donde estamos viendo que hay evidentemente un incremento con respecto al concepto de la salud pública como tal, mas sin embargo todavía se está gestando la cuestión del hospital, que no aparece todavía en esta serie de reglamentos y exposiciones. Digo, porque también hay que entender que la cuestión del el término de hospital como concepto no es el mismo al que tenemos ahorita. Nosotros establecemos una definición del hospital y bueno, es un hospital que tiene 4 áreas básicas, consulta externa, etcétera, especialidades y demás. Y hay una transición que se está dando en el siglo XIX del concepto hospitalario, que es más bien en torno a la beneficencia pública, que aparte es una entidad separada todavía de la cuestión de la salud. Sea, hay un ejercicio creo que en 1861 con Benito Juárez de crear una dirección, pero todavía no se vincula directamente a la sanidad. Esto yo creo que va a ser hasta siglo XX, después de 1917. Más sin embargo, es un tema muy interesante porque como ya está entrando el pensamiento médico y sobre todo las publicaciones de la emulación y luego a principios del siglo XX la revista médica de Yucatán, también es interesante ahondar y vincular, digo, como otra investigación, pero es parte de las líneas que dejan abiertas este tipo de temáticas, la cuestión de la evolución del hospital como tal. Digo que tiene un punto importante en Mérida con la construcción del Hospital Orán, que tiene un modelo muy determinado con el John Hopkins y demás. Ese sería uno de los comentarios, o sea, un comentario en cuanto al tema, ¿no? Ver cómo esa parte todavía se va a engranar en una proximidad. Aquí estamos viendo nada más la cuestión sanitaria en cuanto básicamente a la cuestión del ambiente. Y a la cuestión, el ambiente me refiero al entorno, las calles, la circulación del aire, los espacios públicos, privados, que también es toda una gama de temas que se dan con el proyecto liberal. Y el otro
hay dos cosas más que me brincan, pero es parte de temas a discutir. Cuando se habla del bien común, la pregunta es, ¿el bien común para quién? ¿O cuál es el concepto de bien común en ese momento? Porque tal como pusiste en una diapositiva, hay una restricción para la categoría de ciudadano. No todos somos ciudadanos, no todos tenemos los derechos como actualmente lo vinculamos o lo sabemos. O sea, hay una trampa también al momento de analizar esos temas del bien común y del bienestar, porque está restringido ahora sí que a un público selecto que reúna determinadas características. Y lo cual me lleva a la última reflexión en relación con los propietarios de las haciendas. ¿Cuál va a ser el papel que van a jugar los hacendados con respecto a esa salud pública? Y lo señalo porque a partir del auge del Enequén, la población indígena se va a concentrar mayormente en las haciendas. La población de los pueblos, de las villas, va a disminuir considerablemente. Entonces, esa sería a manera una pregunta o también una reflexión del papel que van jugando. Evidentemente les va a preocupar que los jornaleros, los peones, estén sanos porque significan mano de obra. Pero ¿de qué manera pues, van a articular este tipo de disposiciones en las haciendas, considerando que van a ser los sitios con mayor concentración de población en la entidad, en la entidad entre 1880 hasta 1920 aproximadamente? Digo, por ese un periodo, no tengo el dato exacto. Nada más. Y gracias nuevamente por aceptar la invitación y participar con nosotros, Paola. Un gusto. No, pues muchas gracias por la invitación. Creo que el tema de los hospitales es un temazo, la verdad, que a mí todavía me confunde mucho. A nivel de codificación, yo lo estoy encontrando, digamos, en el rubro de la beneficencia, no como un lugar del que esperas salir vivo, ¿no? Sino un lugar para refugiarte en caso de que no tengas recursos económicos o una familia que te pueda cuidar. Sin embargo, este chavo Alejandro Rojas, que es alumno de América, que hizo su tesis de maestría sobre la Escuela de Medicina de Yucatán, pues sí encuentra que los médicos en la primera mitad del siglo XIX hacen sus prácticas en los hospitales, o sea, sí tiene una dimensión curativa el hospital, ¿no? Yo primero como que me dejaba ir muy en términos generales por lo que explica Foucault en general para el desarrollo del liberalismo, como que los hospitales no son todavía un lugar al que esperas ir a ser curado. Pero entonces, ¿qué significa que los médicos estén haciendo sus prácticas ahí? Entonces, sí es un lugar curativo. Yo creo que ese es un temazo para el cual no tengo respuestas todavía. ¿Cómo se da el proceso de transición, ¿no? Entre una concepción del hospital como un lugar de refugio al hospital como un lugar de asistencia y de atención, ¿no? A nivel de codificación, lo encuentro como un lugar de asistencia, pero a nivel de práctica no lo sé, ¿no? Sobre la idea de bien común también es algo que no tengo todavía plenamente elaborado, pero por eso puse esa página, esa lámina, diciendo, bueno, aquí yo encuentro restricciones, entonces habría que ver cuál es la idea del bien común, el concepto de población, el concepto de ciudadanía, que precisamente ha sido como en el largo plazo, no sabría cómo explicarlo, un proceso de expansión, contracción, y seguimos debatiendo todavía el concepto de ciudadanía y la idea de derecho asociado al concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces, pues sí, la Constitución de Cádiz dice una cosa mucho más amplia, o sea, ciudadano es todo el que nace en territorio español o el que tiene carta de ciudadanía, ¿no? Todavía en la Constitución de 1824 de México también resulta ser bastante amplio, pero te vas a la Constitución de Yucatán y hay un montón de restricciones, resulta que no es tan así. De hecho, cuando las revisas de manera más detallada, por ejemplo, dicen creo que en la del 40, se me confunden los años, pero más o menos en el del 40, el que no sepa leer y escribir
tiene hasta como en 10 años tiene que saber leer y escribir. Y en la siguiente constitución dice, los que no sepan leer y escribir tienen otros 10 años, pero los indígenas que no sepan leer y escribir hoy, ahí sí ya no tienen ningún derecho, ¿no? Entonces, también hay una aplicación diferencial a la ley, y a mí me llama mucho la atención porque si las repúblicas indígenas, cuando fueron restituidas, funcionaban como núcleos urbanos, como ayuntamientos, ¿no? No se les asigna absolutamente ninguna responsabilidad en materia de salud pública. Se les asignan otras responsabilidades, pero en materia de salud pública ninguna. Y eso nos da una idea de cuán liberal era el proyecto, ¿no? De cuán restrictivo podría ser también, cómo se va incorporando una noción diferenciada de derecho, de ciudadanía, y cómo se va construyendo a muy largo plazo la idea de salud como un derecho que la vamos a ver durante todo el siglo XX también en la práctica como un derecho diferenciado. Pero todavía tampoco lo tengo muy claro. ¿Y cuál fue el tercer aspecto que me señalaste? Lo de las haciendas. Lo de las haciendas, sí, tampoco. Yo creo que eso lo tenemos que investigar para la época de Porfiriato. Por un lado, porque es a partir de 1870 cuando tienen un desarrollo mucho más importante estos como núcleos de población y cuando van a empezar a llegar trabajadores de todas partes, trabajadores que a su vez eran vulnerables, ¿no? Porque eran inmunodeficientes contra la fiebre amarilla, pero también cuando va a haber más documentación, ¿no? Claro. No tenemos mucha forma. En la codificación, antes de 1870 se ve como una mención bastante vaga. Ahora bien, no sé dónde podríamos encontrar información al respecto, pero sin duda hay que buscarla y yo creo que más oportunidad habría a partir de 1870. Igual, al final son comentarios y reflexión de las aristas que emanan, por ejemplo, de la temática, ¿no? Y por dónde más se puede buscar. Sí, y ya nada más para terminar, esto que señalaste de la ciudadanía, a mí me llamó la atención porque yo cuando estaba haciendo la tesis, en el momento de revisar los padrones de 1832, del poblado de Lerma, de Selchacán y demás, sí está marcada la diferenciación, e incluso del ciudadano. Entonces te marca ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera y ciudadanos de cuarta, que también sería interesante definir, ¿no? Y que entre esos, evidentemente, estaba pues, el papel de la mujer, que estaban en un estrato inferior. No me acuerdo si era en el tercero o en el segundo, pero sí estaban las mujeres, estaban los indígenas y obviamente los letrados, por decirlo de alguna manera. Digo, no entré tanto al detalle de establecer la diferenciación, pero sí en los documentos de la época, sobre todo en los padrones, sí hacen la diferenciación de la ciudad, del nivel de ciudadanía, y que es algo que obviamente se fue modificando, pero que evidentemente marcaba esas restricciones que señalas en las constituciones. Ya por mi parte es todo. No sé si alguien más quiera participar. A ver, Juan José. Yo me gustaría participar. A ver, Gypsy, ok. Sí, la doctora comentaba la doctora Paula comentaba sobre ciudadanía y bueno, igual y saliéndonos un poco de los términos, pues tal vez vinculados con el sector salud, sino más allá, sí, con la política pública, con los gobiernos locales, municipales, las comisarías, etcétera. Yo creo que la ciudadanía es un constructo que se basa de prácticas. Y estas prácticas pues son las que nos permiten aterrizar en las políticas públicas y que todo parte desde una agenda ciudadana, desde una necesidad, ¿sí? Y que se teje desde un punto, porque ahí está inmersa la gobernanza. Entonces, sí, la ciudadanía como ciudadanos, pero, aunque la Constitución nos diga que a cierta edad, pues nosotros somos ciudadanos, sin embargo, es algo que dentro de la identidad real de nuestro territorio, de los estados que componen la península de Yucatán, está fragmentado. Está fragmentado territorialmente e históricamente.
Entonces, sí, la salud es un punto para la reconstrucción de esta, y yo siempre me he preguntado cómo sostener y mantener pues estas estructuras de salud desde los órganos internos, ¿no? Y que esos órganos internos pues involucran justo, estoy de acuerdo, ese orden, esas formas de poder ver al ciudadano, ver al cliente o ver al paciente o ver al enfermo, que al final somos ciudadanos, todos cumplimos con ciertas características que nos hacen ser ciudadanos, no todos lo son, tenemos muchos habitantes, tenemos más de 8.000 millones de habitantes, ¿no? Pero no todos tienen esa característica ciudadana en la que está inmersa la identidad. Gracias. Bueno, sí, gracias por tu comentario. Totalmente de acuerdo, es una construcción sociohistórica, ¿no? Depende de las situaciones, es situacional, ¿no? La ciudadanía es situacional, incluye lo jurídico y la codificación, obviamente, pero también incluye en relaciones sociales, económicas y políticas. Como digo, es una construcción, es una arena política, ¿no? Una arena en donde se disputan recursos. Y las ideologías es un recurso también. Y aparte es un concepto evolutivo y es una situación también evolutiva constante en cuanto a la manera de definirlo. No sé si quieren a alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta. Juan José, ¿no quieres hacer un Sí, comentario, una pregunta? sí, yo quiero Vamos. tomar la palabra. Es simplemente una doctora. Eh, por lo que vi en su presentación, creo que su investigación llega hasta la década de 1880, ¿no? Aproximadamente. Y en este proceso que usted nos ha descrito de una manera muy buena, ¿usted cree que cuando inicia el proceso de preponderancia de la medicina dentro de la Junta Suprema de Sanidad, tiene algo que ver la comunidad, la sociedad médica farmacéutica que surge justamente en 1870? O sea, y que incluso fueron miembros, como usted menciona, Waldemar Oje Cantón, José Palomeque, el doctor Villamil, incluso fueron como que personajes que trascendieron más allá de la década de 1870, 1880, y que llegaron a ser, digamos, miembros del Consejo Superior de Salubridad en la década de los 1890, 1900. ¿Cree que usted piensa que esta sociedad tuvo preponderancia o un papel importante dentro del debate político que usted mencionó? Porque la sanidad, el tema de la salud pública, no es un tema solamente de sanidad o de higiene, ¿no? También es un tema de debate político. ¿Tuvo un lugar preponderante en este debate? Definitivamente sí, o sea, definitivamente sí. Y eso, digamos que yo lo pondría en la lista de elementos a nivel local o a nivel regional que habría que analizar para poder explicar, ¿no? Pero no nada más hay elementos locales, esto está conectado con elementos globales. Tenemos una nueva época de, digamos, un nuevo equilibrio de poderes a nivel global, un nuevo papel de Estados Unidos en este juego de fuerzas internacionales, ¿no? Vamos a tener el empuje que hay una vez que triunfa la microbiología y su impacto a nivel práctico, ¿no? Que tiene en el control de enfermedades epidémicas. Hay muchos elementos a nivel global y a nivel local y a nivel nacional que se interconectan todos, ¿no? Porque esa sociedad, ¿por qué empieza a cobrar importancia? Pues también porque tiene conexiones con Francia, tiene conexiones con Europea, hay un nuevo desarrollo de los puertos, hay un nuevo auge económico, hay una distribución internacional del poder diferente en donde se insertan estos médicos, están recibiendo mucha información de todo lo que se está sabiendo en Europa, ¿no? Que se está investigando. Es decir, a nivel local sí es importante, pero eso se tiene que explicar dentro del marco internacional de relaciones de poder y de relaciones económicas en el que se da. Muchas gracias, doctora.
¿Alguna otra persona que tenga una pregunta, algún comentario? Si no es Yo, así, solo por último, adelante, adelante. perdón, es que se me hace sumamente interesante, de verdad, está muy bueno esto. Yo lo veo como esas, ahora que comenta la doctora, que sí desde lo local, pero hay que ampliarlo a estos ámbitos pues internacionales, pues se vinculan perfectamente también en la planeación de esto con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En que sí pueden ser como ciertos patrones que están con ciertos indicadores que cumplir, pero en el caso de Campeche tenemos una ausencia total en ellos. Entonces sí se me hace interesante cómo desde lo local sí podemos contribuir a algo regional y de ahí a algo más globalizado, ¿no? Y esto se me asemeja mucho a esta resonancia interpersonal, ¿no? En el que son bucles de percepción-acción. Y eso es lo que provoca primeramente la práctica de la ciudadanía, ¿no? Entonces, nada, está súper bueno porque creo que es la primera vez que estoy participando en un tipo de prácticas así. Entonces se me hace muy interesante cómo, aunque no había estado, es posible tejer este elemento de la salud desde esta reingeniería social y que parte en primera instancia es como que esta política pública que se desarrolla en el humano, pero que tiene mucha injerencia en el desarrollo social. Entonces, ya cosa es crear, hay cosas que no existen, hay cosas que se tienen que idear y que van más allá de lo que es solo la ciencia, lo que se asemeja en el libro, sino es lo que pasa todos los días en una cotidianidad, en una situación de una comunidad muy en particular. Yo vivo en Campeche, entonces aquí es una situación totalmente diferente y lo he visto en el sector público, lo he visto en el sector social, en el sector pues ambiental, cultural y ahora pues en el sector salud, ¿no? Y que todos estos elementos pues al final son los pilares del desarrollo, los pilares de algún punto y no desarrollo, no me quiero ir a qué es lo que significa desarrollo para unos, para otros. Actualmente el desarrollo es darle la oportunidad a todos del acceso a los derechos, tanto culturales, sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ahí, estos bucles se me hacen interesantes, de percepción-acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Bitsy. Bueno, como mencionaba, ¿alguna otra persona tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no es así, pues le cedo la palabra a Carlos para cerrar la sesión. No sin antes también agradecer a la doctora Paola por su presencia, por su presentación. La verdad siento que fue un éxito. Muchas gracias por mi parte y le cedo la palabra a Carlos. Bueno, pues muchas gracias, Juan José. Le agradecemos a Paola que haya aceptado la invitación. Fue un gusto que estuviera con nosotros. Y el seminario, pues bueno, continúa. Vamos a retornar en agosto. Ya informaremos oportunamente de la ponencia, el tema y demás con el cartel correspondiente. Les comento que esta sesión que se va a terminar de grabar en este momento, yo ahorita la descargo y para compartirla en redes sociales. Tenemos una página en que se llama en Facebook se llama Seminarios de Estudios de Población y Salud Pública. Entonces, los que no hayan tenido la oportunidad de buscarla, además, la pueden buscar y dar el link para que la página sea más visible. Entonces, ahí vamos a estar subiendo los carteles de los siguientes eventos y vamos a estar subiendo también la presentación, la misma que también vamos a compartir a través de la página del Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi. Entonces, es la tarea que me voy a dar en este momento, ahorita que terminemos, para descargar el evento y demás. Entonces, si ya no tengo otro comentario, pues les agradezco mucho la sesión y la asistencia a la sesión y ya nos vemos en la siguiente. Y un gusto contar con la presencia de todas, todos, conocidos, conocidas, amigos, amigas entrañables en la mayor parte de los casos. Y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Carlos.
Nos vemos, Claudia.